bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Boleto de Ida. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y soy una migrante en situación administrativa irregular aquí en territorio español. Si deseas contactarme, puedes conseguirme por mis redes sociales. Estoy en Facebook como Boleto de Ida y en Twitter e Instagram como @boletoida. Por allí puedes escribirme y ten por seguro que te voy a estar respondiendo. Solo ten paciencia porque a veces recibo demasiados mensajes. El vídeo que les traigo hoy es una recopilación un poco de todas las noticias y todo lo que ha ocurrido en estas últimas 2 semanas sobre la regularización, sobre la inmigración aquí en España y por supuesto mi perspectiva y opinión sobre todo esto que está ocurriendo. Sabemos que la inmigración a lo largo de los últimos años se ha convertido en un polémico debate social, no solo aquí en España sino en el resto del mundo. Los inmigrantes somos una amenaza, somos molestos, somos criminales, somos mafiosos, somos prostitutas, somos personas con problemas de integración para muchos. Y es que estas ideas juegan un papel muy importante para aquellos que no están a favor de la inmigración, puesto que son estigmas que, por ejemplo, permiten sostener una situación de dominio que beneficia a una amplia capa de la población española, que se aprovecha de una mano de obra barata y dócil. Asimismo, estas ideas permiten negar la existencia de la discriminación, del racismo, porque nos convierten a nosotros como los verdugos. Además, estos estigmas son aprovechados por los políticos, quienes los utilizan como discursos demagógicos y xenófobos cuando están frente a esta problemática y no saben cómo abordarla sin perder votos. Por lo cual, nos utilizan como dianas para lanzarnos todos los problemas que ocurren en esta sociedad, sin intentar considerar, analizar cuáles son las verdaderas carencias de nuestro mundo y plantear soluciones para ello. También estas ideas contribuyen a sostener esta idea fantasiosa de sensación de unidad y permanencia al mantenerse el mito de que si no fuera por nosotros, España estaría muchísimo mejor. El pasado jueves 18 de junio se reunió en el Senado la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde el ministro José Luis Escrivá, por supuesto, hizo una exposición sobre los avances de su gestión y las acciones que están llevando a cabo en cada uno de sus ejes de trabajo. En esta reunión participó la senadora Ana Zurra, quien planteó cuestiones referentes a la migración, y en el comienzo de su intervención algo me llamó mucho la atención. Ella le preguntó al ministro ¿qué significa una migración ordenada? El ministro, por supuesto, no respondió realmente a esta pregunta, pero sí le reconoció a la senadora lo valiosa que había sido su intervención al manifestar con su propio ejemplo lo hipócrita que era el sistema. Un sistema que plantea procesos engorrosos y complejos para intentar conseguir unos papeles, pero que continúa sumergiéndote en un estatus administrativo de irregularidad. Y se los dejo. Y empiezo, bueno, te podría tocar muchos puntos, pero el tema migración es el que más me preocupa. Estamos todos de acuerdo de que la migración tiene que ser ordenada y se ha dicho muchas veces, pero ¿qué significa una migración ordenada? Porque le explico. Yo hace 15 años que intenté venir ordenadamente a este país, pagué un pastón en el consulado de España en mi país, hice 70.000 papeles, tanto los sanitarios, que es lógico, de la punta del pelo a la punta del pie tenía que estar sana, pero eso lo hice en mi seguridad social allá, pero el consulado me mandó a una doctora que revisó los papeles que yo le presenté y tuve que pagarlo. Y otras, después de cumplir 50.000 papeles y pagarlos, quedaba el último, que ese era imposible, que era una promesa de trabajo en el Estado. Y el consulado no tenía ninguna lista de empleadores, ninguna lista de trabajo pedido, nada. Me tenía que buscar la vida yo misma. O sea, venir aquí, conseguir un patrón, volver a mi país, tratar de volver a mandar los papeles y así. Yo vine aquí y me quedé, porque era más fácil. Entonces, como dijeron algunos que hay gente que viene ordenadamente, yo le pregunto quiénes, porque yo no conozco a nadie que haya venido aquí ordenadamente, es imposible. Y yo lo intenté. A mí me ha parecido, ya que estamos hablando, me ha parecido extraordinariamente valioso las reflexiones que ha hecho la senadora Zurra, de verdad, porque desde su experiencia, desde su vivencia, nos ha transmitido elementos que nosotros también hemos visto, pero que seguramente no lo hemos vivido en ningún caso como lo ha vivido usted. Y de alguna forma lo que nos ha puesto de manifiesto es que el sistema es hipócrita. Es decir, el sistema es hipócrita porque al final lo que terminamos teniendo son procesos extraordinariamente largos en los cuales, con procedimientos burocráticos que estamos totalmente de acuerdo, yo lo he intentado decir, es decir, burocracias y procedimientos que al final lo que terminan generando es situaciones de irregularidad extraordinariamente largas y extensas y que
por otro lado, alimentan la economía informal. Y en eso no podemos estar, tenemos que estar todos en contra, porque usted ha puesto su ejemplo personal, pero es evidente que la falta de protección que supone desde el punto de vista del estado de bienestar y de la protección social que deben tener todos los trabajadores nos tiene que hacer que esto no deba ocurrir. Y yo creo que pues es que lo que nos ha ido planteando es así y no hay más que constatarlo y debe incentivarnos a abordar esas reformas, que es verdad pero yo me debato sinceramente entre el reglamento y la ley, en el sentido de que el reglamento se pueden hacer algunas cosas y lo que ha planteado usted es así, desde su enorme conocimiento de la realidad. Nos lo ha planteado en términos muy concretos pero yo creo que tenemos que ambicionar a tener un marco general mayor y yo lo que percibo en esta Cámara, y lo he vuelto a oír, lo he oído a todos los grupos, es que este es un área en el cual pues hay muchos elementos y muchos mimbres para el acuerdo. De lo que se trata es de tener, y esto modificar una ley de esta característica requiere pues mucho diálogo y muchos puntos de encuentro, pero yo creo que ahí se puede, yo soy optimista y creo que se puede intentar. Nosotros lo vamos a intentar. Al día siguiente de esta reunión, es decir, el viernes 19 de junio, se registraba en el Congreso una PNL, es decir, una proposición no de ley. Con el objetivo de plantear la regularización de las más de 600.000 personas que se calcula que nos encontramos en situación administrativa irregular aquí en España. Esta propuesta está impulsada y apoyada por la coordinadora de Obrim Fronteras, por más de 1.500 organizaciones, asociaciones, colectivos y personas migrantes y antirracistas, así como por el movimiento Regularización Ya y por supuesto por distintos grupos parlamentarios. Esta propuesta incluye en su texto la demanda de una regularización urgente, permanente y sin condiciones, es decir, que incluya a toda la población migrante en situación administrativa irregular y no solo a un sector o algunos que respondan a ciertas situaciones. Evidentemente, y lo he compartido a lo largo de mi canal, esto es una necesidad urgente frente a la crisis sanitaria que estamos atravesando. La regularización es una cuestión de justicia social y de equiparación de derechos de todas las personas. Esta acción permitiría realmente al gobierno y al resto de partidos la oportunidad de poner todas las vidas en el centro. Para aquellos que no lo saben, una PNL se enmarca en la función parlamentaria de control o en la manifestación de lo que cree la Cámara sobre una materia determinada. Cuando su objetivo es el del control, es decir, controlar la actuación gubernamental, lo hace instando al gobierno a realizar una actuación muy concreta. Y este es el objetivo de la PNL que ya ha sido ingresada en el Congreso y de la cual debemos esperar su discusión y debate en el Pleno. Otra noticia que ha dado bastante revuelo en los últimos días ha sido la intervención de la ministra Irene Montero en la Comisión de Igualdad el pasado jueves 25 de junio en el Senado. ¿Qué ocurrió? Pues la portavoz del grupo parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu expresó la situación de vulnerabilidad que poseen las mujeres migrantes sin papeles, detallando por supuesto que esta crisis sanitaria solo acentuó su exclusión social. Y recordó cómo los grupos que ella representa han pedido en incontables ocasiones la regularización para garantizar los derechos de este sector de la población. La ministra de Igualdad respondió que consideraba que esto era una demanda importante de visibilizar y se comprometió a analizar qué se podía hacer respecto a ello y hasta qué punto podía llegar su ministerio. Y cuando planteamos eso se nos suele contestar con el ingreso mínimo vital, pero nos parece evidente que el ingreso mínimo vital no da respuesta a toda esa diversidad de situaciones de las personas que tienen imposibilidad para conciliar, como tampoco da respuesta el ingreso mínimo vital a las mujeres en situación irregular. Y aquí sí me gustaría detenerme porque nos parece que de entre las situaciones de vulnerabilidad que el COVID-19 ha potenciado, ha acentuado, está claramente la de los derechos de las mujeres, de las personas en situación irregular, y por eso no nos cansamos de pedir a su Gobierno que lleve a cabo esa regularización, también para garantizar los derechos de tantas mujeres que se ven abocadas a la precariedad, al trabajo informal, a la imposibilidad de tener
unas condiciones de vida digna. Y aquí me gustaría preguntarle, señora ministra, si no le parece que garantizar los derechos de todas las mujeres pasa, en este caso, por la regularización de las mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular. Y permítame que me adelante a su respuesta. Déjeme decirle que esperamos de usted algo más de lo que otros ministros han expresado en esta Cámara cuando les hemos planteado esta propuesta, porque mientras desde aquí nos decían, a nuestro parecer equivocadamente, que la responsabilidad de la regularización de personas corresponde a la Unión Europea, en paralelo estamos viendo cómo en Barcelona se ha reabierto el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca con un nuevo módulo específico para mujeres. Nos parece que este no puede ser el mensaje, este no debería ser el mensaje que desde las instituciones públicas se envía a las mujeres en situación irregular. Por una parte, no reconocer esa garantía de derechos y, por el otro, promover esos nuevos módulos para mujeres en los CIES. Me hablaba de la regularización de mujeres en situación administrativa irregular. Fíjese, yo creo que esta, que es una demanda clave de las trabajadoras del hogar, no solamente de las trabajadoras del hogar, también de otras mujeres, las temporeras, creo que hacían referencia a otras portavocías antes, que buena parte de la sociedad española ahora mismo ve de una manera diferente a como la podía ver antes de esta crisis, porque esas personas que antes eran invisibles y que realizaban tareas que no tenían ningún valor, esas personas ahora mismo son heroínas, son las que han sostenido sobre sus hombros este país en los momentos más difíciles, y por tanto creo que es una demanda que es importante visibilizar y asumo mi responsabilidad como ministra en escucharla y en ver qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar al respecto. No obstante, también pongo en valor, y de nuevo sabiendo que es insuficiente, pero que por primera vez ha habido un Gobierno que ante una situación de emergencia como esta ha prestado atención al colectivo de las trabajadoras del hogar. Es insuficiente, pero también es histórico y creo que las dos cosas está bien ponerlas encima de la mesa. Sin embargo, desde mi punto de vista, si se llega a plantear una regularización, no debería estar destinada solo a un sector. Debe responder a la demanda y a la exigencia que se está colocando en la propuesta, en la proposición no de ley. Y es que no debe tener condiciones. Se debe incluir a todo el colectivo migrante en situación administrativa irregular y a los solicitantes incluso de protección internacional que están bastante desprotegidos en este momento y que su sistema está presentando demasiadas fallas, que me da a entender que el gobierno quiere colocar más obstáculos a estos solicitantes porque desean hacer cambios en toda la estructura de la solicitud de asilo. Sin embargo, ya han habido bastantes quejas de distintos despachos de abogados, asociaciones, sindicatos con el defensor del pueblo sobre las irregularidades que se están notando con las solicitudes y con todo el proceso de asilo en estos momentos, a pesar de que se ha levantado el estado de alarma. Ahora bien, ya llegando al final de este video, he querido dejarles la respuesta que dio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado viernes 26 de junio, cuando se le preguntó sobre el debate interno que mantenía el gobierno con respecto a la regularización. Tengan presente que ese día se estaba dando una rueda de prensa muy importante en las puertas del Congreso de Diputados, donde se explicaba todo el tema de la proposición no de ley, que proponía una regularización sin condiciones y permanente. Debo decirles que la respuesta de la ministra me ha terminado de motivar en hacer este video y, por supuesto, dedicarle un poco de mi opinión al final. Lo que le quería preguntar también es, con todo lo que estamos viendo en las últimas semanas, también para negociar los presupuestos, ¿Esquerra Republicana está en la mayoría o ya está fuera, viendo lo que está votando en las últimas semanas? Le quería preguntar también por la regularización. Hoy se ha presentado una propuesta de varios partidos, entre ellos el partido del Gobierno, Unidas Podemos, para que haya una regularización como ha habido en otros países. En el Congreso se ha presentado una iniciativa, una proposición no de ley, que firma también Podemos. Sé que ha habido algún debate sobre eso en el Gobierno, como lo ha habido en Portugal, en Italia lo han hecho. ¿Dónde estamos? ¿El Gobierno se plantea hacer una regularización? Yo quiero pensar que Esquerra Republicana de Cataluña está en la mayoría. Quiero pensar, como siempre hemos dicho, que Esquerra Republicana de Cataluña es una formación política que, digamos, que conjuga dentro de su ideología, por una parte, su modelo de arquitectura de España, en relación con la independencia de Cataluña, situación que este Gobierno no comparte en absoluto, que, como ustedes bien conocen, nuestra posición es absolutamente contraria a ese planteamiento y que para nosotros la unidad de España es un elemento fundamental,
pero que también tiene Esquerra dentro de su marco programático una orientación hacia la izquierda, hacia digamos que el progreso de nuestro país, que sí permite tener elementos y puntos de encuentro con este gobierno. Y ahí es donde nosotros nos queremos encontrar. No se entendería que una formación de izquierda, como se declara y como es Esquerra Republicana de Cataluña, no apoyara unas cuentas públicas o no apoyara iniciativas legislativas respecto a lo que estamos haciendo como gobierno para intentar proteger sobre todo a las personas más vulnerables. Y en relación con la última cuestión, no ha habido debate en el Consejo de Ministros sobre el tema de regularizaciones ni el tema del flujo de los inmigrantes. Saben que nuestra posición siempre ha sido bastante ordenada y saben que nuestra posición siempre ha sido bastante ordenada y bastante clara en esta materia para permitir que la entrada de las personas en nuestro país tenga todas las condiciones para que se pueda hacer con mejor perspectiva para las personas que vienen y también para que se desarrollen en un marco de normalidad con el conjunto de las personas que están. Y en ese sentido no ha habido ningún avance respecto a lo que ya el acuerdo programático tenía planteado para esta cuestión y no ha sido una materia que se haya abordado ni hoy ni en estos días previos de los consejos de ministros. Señora ministra, la primera vez que escuché esta respuesta quise creer que las probabilidades de que enmarcara la idea de que el gobierno tuviese una posición ordenada en materia de inmigración había sido algo que quizás usted no hubiese querido expresar de esa manera. Pero luego la escuché con mayor atención, lo repetí y me detuve. Y la verdad es que noté que sí quiso decirlo de esa forma. Usted, que viene de una zona de España que desde tiempos inmemoriales cuenta con una presencia significativa del pueblo gitano. Usted, que proviene de una localidad que fue escenario de duros combates entre militares sublevados y de izquierda que intentaban impedir el triunfo del golpe militar, del inicio de la guerra civil en España. Usted ahora tiene una posición ordenada con respecto a la inmigración. Y le pregunto, ¿olvidamos acaso la historia y los ideales solo porque tenemos miedo a perder el poder? Para aquellos que no lo saben, que no lo conocen, la expresión de ordenado enfocado a la inmigración en España tiene una connotación y uso que son todo menos incluyentes. Se suele decir, yo no soy racista, soy ordenado. Y es una frase muy común entre aquellas personas que evidentemente son racistas, pero que necesitan argumentar y a falta de ello recurren a expresiones míticas como esta o como la de yo no soy racista, pero claro que eres racista. Además, suelen acompañar su idea con comentarios como el de esta imagen. Si Dios nos separó por continentes, es por algo. Cada quien a su país. Y si a alguien se le ocurre defender la inmigración con estas personas, ellos responden con frases como ¿y por qué no los metes en tu casa? Algo que yo podría extrapolar perfectamente a que si tu pareja, si a tu hijo, si a tu padre, si a tu amigo le han aplicado un ERTE y se está quejando, entonces ¿por qué no le das de tu sueldo? Porque sabes que así no funciona. Es evidente que el partido del gobierno solo desea llevar acciones que le garanticen la estadía en el poder el mayor tiempo posible. Y usted, señora ministra, ha hecho evidente, como muchos otros en distintas ocasiones, que sus políticas de gobierno las rige el racismo estructural. Asimismo, se atrevió a mencionar que el suyo era un gobierno con un eje de izquierda y progreso, y que no comprendía cómo una formación de izquierda como Esquerra Republicana de Cataluña no apoyase una cuenta pública o no apoyara las iniciativas que lleva a cabo el gobierno para intentar proteger a las personas más vulnerables del país. ¿Se le ha ocurrido o pensó usted en ese momento que quizás Esquerra se pregunta lo mismo sobre su gobierno? Un gobierno que realmente no está dando respuesta y cuando cree que las ha dado son bastante ineficientes sobre un colectivo que es realmente vulnerable. Un grupo social que ustedes desconocen porque muchos de ellos ni siquiera están contabilizados en el padrón municipal por la negativa de los ayuntamientos en empadronarnos. ¿Acaso esto no es racismo? ¿Acaso esto no es discriminación? Puedo comprender su necesidad de mantener un discurso conservador que no les haga perder votos, porque están en una situación muy complicada. Pero también veo fundamental que se planteen hacia dónde va el gobierno y a dónde quiere realmente llegar, porque yo creo que realmente no lo tienen tan claro, pero de este lado lo tenemos muy claro y no vamos a desistir, ni siquiera cuando ustedes intenten desdeñar nuestro reclamo social. Decía Nelson Mandela, no es cobarde aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo.